pierde el que se da por vencido. Eso realmente sí es perder. Tengo más mujeres, casi todas. Entonces, si hay una preferencia. No es preferencia, se ha dado así. Después empecé a vender en el colegio. En el colegio era prohibido vender, me acuerdo, entonces hay unas prohibiciones de cosas con las que no estoy de acuerdo. Nosotros los libaneses pues crecemos en medio del comercio, en medio de los negocios, entonces nos hace como muy natural y a veces hay como un choque entre, digamos, la ideología de tu jefe y la tuya. Sobre contratos a términos fijos o indefinidos. Indefinido. ¿Tú cómo descubriste que te gustaban los negocios? Eso me causaba inclusive impotencia, depender de pronto de algún superior. Hola, hola Innovalovers, bienvenidos a un capítulo más del Mundo de las Ideas, un podcast de Punto Estratégico, el primer centro de innovación y productividad en ser reconocido por MinCiencia en la región Caribe. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Recuerden que siempre estamos invitando a emprendedores y empresarios de la región Caribe que la están rompiendo, que están creciendo, que están haciendo de esta región algo muy productivo y dinámico. Hoy nos acompaña un empresario que se dedica al mundo de la perfumería, quien el año pasado logró producir, distribuir, vender más de 1 millón de unidades. Un empresario que tiene 55 empleados, con una empresa que tiene 8 años funcionando en la ciudad de Barranquilla para la región Caribe y algunas ciudades de Colombia. Nos saluda y les presentamos el día de hoy a Walid Isa. Bienvenido, Walid. Gracias. Gracias, Alberto, de verdad, por haberme tenido en cuenta aquí en tu podcast. Y bueno, chévere, aquí para esta conversación amena. Antes de arrancar, quiero dar un saludo especial a personas que nos escriben siempre en nuestros podcasts. Vamos a mandar un saludo para Giovanni en La Guajira de la paletería Dulce Bocado. Y en Barranquilla al doctor Miguel Tecillo. Recuerden que si quieren ser saludados con sus emprendimientos o empresas, solo deben escribir en los podcasts nombre de ustedes y nombre de la empresa. Antes de iniciar, vamos a recordarles, por favor, suscríbanse en nuestro canal, denle clic allí a la campanita roja y síganos en nuestras redes sociales como @puntoestratégico en Instagram y Facebook, y nos pueden seguir en Spotify como El Mundo de las Ideas, en YouTube como Punto Estratégico, y no olvides, suscríbete. Bueno, Walid, ahora sí, después de esta introducción y protocolo, vamos a arrancar. Quería entrevistarte hace rato, pero bueno, las ocupaciones del día a día nos van llevando un poco a que fuéramos aplazando un poco. Entonces, yo quiero que conversemos de ti para después hablar de la empresa. Yo te contaba ahorita detrás de cámara que siempre se piensa del empresario, de los empresarios que son exitosos, ya, listo, aparecieron allí exitosos, facturando, creciendo, pero nunca se mira el detrás, que es que hay unas características en las personas y que hay un comportamiento, y que nos hemos dado cuenta a través de este podcast que hay muchas características comunes entre los que hacemos empresas. Entonces yo quiero arrancar preguntándote, tú, ¿cómo descubriste que te gustaban los negocios? Ok, bueno, por lo primero que decías, hay una frase que dice, trabaja en silencio que el reconocimiento será en público. En esto pues hay un trabajo silencioso, solitario. Cuando tienes un propósito, cuando encuentras un propósito empresarial y empiezas a trabajar en ese rumbo, hacia ese propósito. ¿Cómo yo me doy cuenta? Lo mío fue algo curioso. Yo era una persona muy independiente desde muy pequeño y pues lo que yo conecté fue con mi independencia, de poder ser una persona financieramente independiente, que mi tiempo y mi horario también, yo fui también trabajador por mucho tiempo y pues aprendí muchísimo, pero siempre en mi mente tenía como esa claridad de ser independiente. No, esto lo logro yo es teniendo mi propio negocio, haciendo mi propia empresa. Yo soy de origen libanés,
nosotros los libaneses pues crecemos en medio del comercio, en medio de los negocios, entonces nos hace como muy natural y muy normal pues hacer un negocio, pero sabemos las dificultades porque en nuestra comunidad también se ven muchos altos y bajos y ahí me di cuenta, no, yo quiero ser una persona independiente. Fui, pues gracias a Dios, desde muy pequeño, desde muy temprana edad, pues comercializaba productos, me las ingeniaba de cualquier manera. Hombre, y me gustó ese tema de poder ganar dinero y tener una independencia y decidir y poder hacer lo que yo quiera. Mi conexión yo creo que fue ahí a muy temprana edad, casi a los 12 años. Y bueno, ya después uno va aprendiendo realmente cuál es la realidad del mundo empresarial. Todo empieza como un juego, es divertido, debe ser divertido siempre, porque si uno le pierde la diversión a esto, no va a haber motivación que te mueva todos los días a salir a resolver situaciones e inconvenientes. ¿Y qué era lo que de pronto más te incomodaba de ser empleado? No sé, tener ideas y a veces no, o sea, tenía una idea y no poderla ejecutar, o sea, si me fuese a equivocar, o sea, quería era ejecutarla, quería hacerla y si me equivocara, corregir. Eso me causaba inclusive impotencia, depender de pronto de algún superior. El tema también de la libertad de horario, listo, yo fui muy responsable, siempre cumplí mi horario, pero habían temas que no, que habían cosas que había que planear mejor, habían cosas, debería haber tiempo para pensar mejor las cosas y a veces hay como un choque entre, digamos, la ideología de tu jefe y la tuya. Entonces eso a mí me empezó a causar como una sensación de incomodidad y era lo que siempre me decía, no, yo tengo que aprender acá, ver cómo son las cosas y poder hacer, pues, poderlo hacer. Siempre me sentí capaz, nunca tuve dudas, realmente, siempre lo tenía claro, no sabía, una voz muy por dentro de mí de que yo iba a ser empresario, que iba a tener mis negocios, solo que era cuestión de tiempo y de ejecutar. Ok, Walid, ¿y la primera vez que tú hiciste un negocio en tu vida o una transacción comercial? Vamos a quitarle de pronto la edad para que veas durante tu vida o lo recorrido en tu vida. Recuerda cuál fue tu primera transacción comercial. Sí, claro, yo tengo una hija de 13 años y, y yo le digo todos los días, yo a los 12 años, te digo que lo tengo claro como si fuera ayer, mi papá fabricaba unos rolones, no sé si tú recuerdas que en algún tiempo los perfumes en rolones tuvieron en un furor, que eran unos perfumitos pequeños y venían en rolón, mi papá los fabricaba y mi papá me dijo, bueno, estos son los rolones, ¿vas a vender rolones? Y yo, sí, papi, yo voy a vender rolones y yo veía esa cantidad de cajas, y yo, no, pero yo tengo que vender algo de esto, negociaba precio con mi papá y le empecé a vender, pues yo vivía ahí por los lados de Río Mar, donde yo me crié, y todos los vigilantes de la cuadra, todas las empleadas domésticas de la cuadra, a todas les ponía de un rolón y de dos rolones en venta. Después empecé a vender en el colegio. En el colegio era prohibido vender, me acuerdo, entonces había unas prohibiciones de cosas con las que no estoy de acuerdo. Ahora te cuento una anécdota con mi hija y empecé a vender en el colegio y me empezó a ir muy bien. Mi papá me empezó a ver como un cliente y me empezaba a hablar y me empezaba a explicar. Después yo estudiaba en el BIFI, entonces yo dije, bueno, esta es mi distribución en el colegio BIFI. Mis mejores amigos estaban en el Liceo Cervantes, entonces escogí un amigo del Liceo Cervantes, y mira, tú vas a distribuir en el colegio Liceo, Y empezaste a este es montar tu tus mercado. distribuidores. Entonces tenía un distribuidor en el colegio, me acuerdo del nombre de mi amigo y así empecé y empecé a mover y empecé a coger como una fama. Y eso lo disfrutaba realmente. Ey, ahí está el turquito de los perfumes. Entonces me empezó a gustar y bueno, te digo Pero la espérate, verdad, o el sea, tú dinero. tenías 12 años cuando estabas haciendo 12 eso. años, te lo digo, y era un tema, bueno, yo desde muy pequeño iba a los almacenes de mi papá tenía perfumerías y siempre estuve como muy vinculado. Y tenía un amigo que también era por mi estilo, vive en Estados Unidos y él era el que vendía en el otro colegio. Y sí, me empezó a ir bien, me empezó a ir bien, me debían plata, yo andaba era con mi libreta sacando cuentas, ah, bueno, me debes tanto, me abonas tanto en la quincena. O sea, eso yo lo empecé a aprender desde temprana edad. Yo te digo, yo me voy a Panamá a los 17 años. O
sea, yo me gradué del colegio y me voy. Y te digo que ya yo tenía claro que me quería ir, ya quería aprender en otro país, me fui a trabajar con unos tíos. Entonces ya yo lo tenía claro, pero fue porque tuve esas experiencias muy tempranas, desde los 12 años. Y ahí, ahora uno que entiende un poco más el mercado, yo me río porque digo, bueno, yo tenía como mis canales de distribución y cuadraba mis distribuidores. Le digo a mi hija hoy que tiene 13 años, le digo, hija, yo a los 12 años vendía. Al principio me daba pena, pero ya después no, al contrario, me sentía súper bien. Hoy veo que los colegios incentivan mucho todas estas ferias de emprendimiento, motivan a los estudiantes para que emprendan, para que pierdan ese temor de que es emprender, que es salir a vender, que es coger una maleta y salir a vender los productos y si te dicen no 10 veces, tú vas por ese sí, no importa que sea el número 20, pero vas buscando un sí. Antes, en mi tiempo, era casi hasta prohibido, pero bueno, yo era un poco rebelde en ese sentido y pues no, o sea, tenía claro el tema y pues sí, lo hice desde muy temprana edad. Ok. Walid, eh, hay características en las personas, en las personalidades que hace que se cree y se geste los empresarios, la clase empresarial. Yo hice una investigación en mi doctorado para tratar de encontrar algunos factores que hacían o motivaban para que una persona que tuviese una idea lo convirtiera en una empresa. Pero en medio de esa investigación pude ver múltiples factores, características de las personalidades de las personas que hacen que finalmente se conviertan en empresarios. Pero lo dicen algunos estudios y hay algunas cosas que son muy teóricas. Entonces, aquí en la presencialidad y demás te pregunto, ¿qué características consideras que tienes tú que han hecho o que te han logrado impulsar como empresario? Y tú dices como, mira, esta o estas varias características que yo tengo son las que han hecho de mí un empresario. Ok, la resiliencia creo que es muy importante, la automotivación, aprender a uno a automotivarse, a convivir con los problemas, llámese problema no a un caos, sino a situaciones que hay que resolver, a equivocarse, a entender de que también desde muy temprana edad entendí que equivocarme no era malo, o sea, de un error yo tenía que aprender algo, lo que sea, pero me quedaba con lo bueno. Creo que eso es fundamental y pasión. La pasión es el camino del deseo del alma que tú tienes hacia la materialización. Ese camino debe estar lleno de pasión porque para uno poder levantarse y a veces trabajar 14, 15 horas, semanas sin parar, porque se requiere eso para hacer una empresa, pues tiene que haber un amor por lo que haces y una pasión. Y no esa temita ahora que está de moda en redes sociales, que todo es amor, que emprende, que todo es bonito. No, hay una parte detrás que hay que darle y que hay que esforzarse bastante, hay que ser resiliente y aprender a equivocarse y tomar los errores siempre como aprendizajes. Tú dices, ahora uno trabaja 14, 15 horas y es así, y sobre todo, o sea, los primeros 5 años, los primeros 10 años, se trabaja con mucha constancia. Si uno quiere ser exitoso y lograr todos esos deseos que uno tiene, pues hay que trabajar mucho, o sea, el doble de lo que uno trabajaría si fuera empleado. Pero tú al principio decías como cuando eras trabajador, también querías algo de independencia en los tiempos, quizás en los horarios, no sé. Pero cuando pasas a ser empresario, algunos no saben que se trabaja el doble. Entonces, no, yo no quiero ser trabajador porque yo quiero manejar mi tiempo libre. Y te vas y te metes a crear empresas. El tiempo se te reduce porque hay que dedicarle mucho tiempo y tiempo de calidad a lo que uno está haciendo y se gasta uno como el doble de tiempo. Entonces, cuando tú llegas y empiezas a crear empresas y te das cuenta que trabajas el doble allí, ¿qué opinas ahora del tiempo? Bueno, sí, uno de pronto al principio tenía como esa visión. Para mí la diferencia estaba entre perseguir mi sueño, en que cuando invertía 15 horas hasta 16 horas trabajando, yo decía, bueno, pero estoy en pro de mi sueño,
de lo que yo realmente quiero. Entonces, de ahí me salía la automotivación y no me medía. Obviamente uno se cansa, uno queda exhausto, es la hora, o sea, un trabajador normal, cualquier trabajador, porque es necesario para la construcción de una empresa, para cualquier empresario 15 días de vacaciones es un lujo. O sea, es un lujo casi Total, inimaginable. total, Y total. nos imaginaríamos que son más de lo que uno pudiese imaginar. Pero yo creo que cuando tú tienes propósito, y yo leo mucho sobre las personas que ya lo hicieron, que ya pasaron esto, y cuando tú ves los denominadores comunes en ellos, tú ves que detrás de todo eso hay esfuerzos, no fines de semana, no días festivos, no fiestas. Sí, uno tiene que aprender a distribuir. Ya cuando uno tiene familia, que ya es otro cambio, uno ya tiene que ahí sí eliminar una cantidad de cosas para poder dedicarle tiempo a la familia y seguir en el camino del emprendimiento. Poco a poco uno va entendiendo y va entendiendo cómo organizar su tiempo para poder dedicarle tiempo a lo que realmente es importante. En mi caso, como yo soy una persona muy inquieta, realmente no soy una persona de estar como quieto, o sea, el esfuerzo no, lo que más me inquieta a mí es que me guste lo que hago. Dentro del área de mi negocio te reconozco que hay áreas que no me gusta hacer, Claro, pero me toca hacerlo, por lo menos a mí. Yo soy una persona que no me gusta la contabilidad, ya. pero a mí me toca entender de contabilidad y tengo que ver informes de contabilidad y reportes, pero es algo que no me gusta, lo que a mí me gusta es otro, pero al empresario le caen todas las balas. Así es. Entonces a uno le toca aprender y pues esa diferencia de tiempo que tú me dices, Alberto, pues yo sí la sentí rápidamente, me di cuenta por el tipo de negocio en el que estoy yo, pero siempre era, bueno, ahora estoy persiguiendo lo que yo realmente quiero. ¿Cómo fue ese recorrido empresarial para llegar ya hoy a tener una empresa con las métricas de las que estamos hablando? Ok, bueno, antes del recorrido empresarial, pues estuvieron todas estas experiencias que me parecen fundamentales en una persona, porque lo que tú haces de pequeño, a mí me parece importante, Adalberto, es como botar ese miedo al rechazo, a salir a vender, a salir a proponer, a crear algo y que no te dé pena ni miedo decirle algo, y mira, ve, tengo este producto, y de ahí vas empezando a mejorar y con lo que te va diciendo la gente y entras en el proceso de mejora continua. Eso yo creo que lo logré a temprana edad. Luego empecé a trabajar con mis familias, con mis tíos en empresas, unas empresas medianas, en Panamá una empresa muy grande de mis tíos. Eso también abrió mi mente de ver cómo operaba una empresa y ver cómo una empresa sí puede llegar a unos niveles de facturación importantes que en su momento yo no me los imaginaba y si son posibles, cómo se gestiona la parte comercial, cómo es toda la parte logística, la parte de personal. Me tocó manejar gente desde muy temprana edad. Entonces creo que ahí tuve un aprendizaje muy importante ya cuando me regreso a Colombia, porque yo fui de los que salí de Colombia, pero siempre tuve claro que quería volver. O sea, Ok, yo si hay algo que Dios me regaló a mí ha sido como la claridad en los objetivos y yo fui de las personas que dije, no, yo sí quiero volver a Barranquilla. Cuando regreso a Barranquilla yo empiezo son con almacenes, con puntos de venta, no empiezo en el proceso de fabricación. Entonces empecé a abrir un almacén en un centro comercial súper complicado para tener local, pero bueno, Dios me lo mandó y un día salí a caminar con un amigo y este local está desocupado y entré. En eso terminé con 7 puntos de venta, acá en Barranquilla, uno en Cartagena y uno en Valledupar. Digamos que ahí ya me rocé más con el mercado, conocí más las necesidades de cara a perfumería. Mi papá ya había fallecido, yo estaba fuera del país y ya empecé como a entender parte de lo que aprendí, pero ver cómo estaba el mercado colombiano. Entonces ahí ok. empecé a entender cosas y empecé a vender en mis puntos de venta. Me fue bien, gracias a Dios, pero yo tenía, no, yo quiero fabricar. Yo le apuesto al producto colombiano. Aquí se pueden hacer buenos perfumes. Empecé a investigar y empecé a investigar. Toda persona que sabía de perfumes me empecé a asesorar hasta que logré construir la empresa y empezamos a fabricar en pequeña escala, a tocar clientes y ahí empezó un proceso de aprendizaje. Primero me fabricaba un tercero, nosotros Ok. solo Ah, o comercializábamos. sea, tú no arrancaste con la planta. No, nosotros como tal, contratamos primero un tercero que nos maquilara. Yo compraba toda la materia prima y se lo entregaba al tercero. Yo validaba proveedores, tenía mi área de calidad, validábamos proveedores, materias primas y le entregábamos a un tercero. ¿Y quiénes formulaban ellos?
o Sí, ustedes? ellos. Ok, Bueno, uno empíricamente, yo soy muy respetuoso de los profesionales, yo no formulo nada, eso requiere una firma, un profesional, pero pues me asesoraba. Yo claro. lo que no sabía hacer, pues lo buscaba con otra persona y sí me rodeé, y gracias a Dios a lo largo de mi camino han aparecido muy buenas personas y tenía personas que formulaban y esas fórmulas yo se las entregaba a esta empresa que te digo, me maquilaba y me devolvían producto terminado. Cuando empieza a crecer la producción, yo empiezo a aprender otros temas ahí de cara a la producción, no tenía control de calidad, si esta empresa de pronto sus proyectos eran unos, los míos eran otros, nos encontramos, problemas de pronto en el etiquetado. Entonces yo decía, oh, pero se necesita una máquina automática para etiquetar, para que el etiquetado quede perfecto, porque soy un poco perfeccionista y no, pero es que en estos momentos no hay recursos, no podemos invertir. Entonces esas cosas me empezaron, no, yo tengo que tener mi propia planta. Si quiero resolver estos problemas, por ponerte un ejemplo en la etiqueta, yo tengo que tener mi propia planta para yo controlar y yo hacerme responsable de la calidad que yo realmente le quiero ofrecer al mercado. Entonces ahí fue como ese aprendizaje, fue ese recorrido y en esos 8 años de verdad he aprendido muchísimo. Después compramos un lote en Galapa, se metió lo de la pandemia con la hora a la mitad, casi el proyecto, mejor dicho. Bueno, yo siempre tuve claro que se iba a materializar. Sale lo de la pandemia, nos tocó frenar la hora, terminamos de construir después de la pandemia, terminamos de construir terminamos la bodega y entregamos la bodega donde estábamos pagando arriendo para liberar ese gasto sin haber hecho la planta de producción. Listo, nos mudamos, traímos toda nuestra operación logística y con nuestra operación logística ahí hicimos un cerramiento y a construir la planta de producción hasta que la pudimos certificar con el INVIMA. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Walid, hay muchas motivaciones y muchas razones por las que uno crea empresas. Ahorita nos contabas un tema de la libertad de pensar y ejecutar ideas que uno tiene en la cabeza y para mí eso es la vida, es vivir y desarrollar ideas, ejecutar ideas, tener proyectos, ponerlos en marcha, eso es sentirse vivo y eso pueden ser una de las motivaciones. Otra de las motivaciones claramente es la generación de ingresos. Pero quiero excluir de esta pregunta la generación de dinero. ¿Qué placeres te genera tener empresa como tal? Sacando el tema del dinero. ¿Qué te produce a ti tener una compañía? Ok, bueno, aquí ya es un poco más profunda la pregunta. En algún momento aprendí cuál es la diferencia entre un mercenario y entre un misionero. Hay frases que a veces uno escucha, cosas que escucha yo lo llamo revelaciones. Para mí son revelaciones. Hoy tú me puedes decir una frase y subo algo ahí que caló en mi mente. Yo, bueno, Dios, esto es una revelación. Yo soy muy espiritual, más no religioso. Entonces me llegó una revelación de una explicación clara que es un mercenario y que es un misionero. Mercenario es el oportunista que está en este camino buscando dinero y una oportunidad y personas muy hábiles y muy inteligentes y cosas que está muy bien, realmente pues eso está muy bien y son unas personas magníficas generando riqueza, generando empleo, creando empresas. El misionero es el que tiene un propósito. El misionero, y cuando uno entiende qué es el propósito definitivo está en darle a los demás. Ahí es donde está realmente el propósito. Ser, hacer, tener y dar. Entre más das, más vas a recibir. Entonces, si uno mantiene ese orden, uno tiene esa parte clara. Para mí lo importante es ser un misionero, que sea lo que yo haga, sea empresarialmente, mañana como profesor, como un bombero, como cualquier persona que haya un aporte hacia la sociedad, en cualquier sentido. Por lo menos desde mi empresa yo siento que aporto creando buenos empleos, cada vez dando mejores condiciones a los trabajadores, ofreciendo productos de calidad a nuestros clientes que le aporten muchísimo valor, más valor inclusive del que recibimos, aportar valor al mercado, eso me parece fundamental. Nuestra planta funciona con paneles solares, clasificamos residuos, tenemos sistema de gestión ambiental y tenemos claro que cada perfume que colocamos en el mercado tenga menos impacto ambiental que cualquier otro producto
de la marca, entonces de cualquier otra marca, de perfumes. Entonces, cuando tú estás haciendo un producto, tú dices, ¿cómo hago yo para que este producto genere buen empleo, que las manos que hagan estos productos estén en buenas condiciones de salud, de seguridad, que por medio de su trabajo también puedan educar, que se estén educando esos hijos, esos niños, tú sientes que estás aportando? Y también si metes el tema medioambiental, donde dices, bueno, por cada botella de perfume que nosotros colocamos al mercado impactamos muchísimo menos que esta, inclusive más que las grandes marcas. Y yo no desafío a las grandes marcas, pero todas estas grandes presentaciones de cartón, de plástico, de una cantidad de materiales que depende cómo los veamos las personas, muchas cosas innecesarias, producto de un mercadeo y de un branding, pues nosotros tratamos de darlo sin sacrificar la calidad del producto, que la persona, en el caso de nosotros, se sienta bien perfumado. Creo que en esa parte está de tener el propósito. El dinero entra para mí en un segundo plano. Ahora aquí no vamos a hablar, no, es que no es dinero, se necesita dinero. Yo lo llamo abundancia y riqueza, no directamente dinero. En la abundancia y la riqueza está intrínsecamente el dinero. Creo que cuando tú tienes un propósito, el dinero ya es un efecto de todas las causas que tú vas haciendo. Si tú vas haciendo las cosas bien, si le estás aportando a la sociedad, si tienes una buena empresa, si tomas buenas decisiones, obviamente pues la empresa, tú, tu familia, pues van a tener una abundancia tanto material como espiritual, porque yo soy de los que pienso que nada sirve la cantidad de dinero si uno espiritualmente no está bien equilibrado. Y si yo personalmente creo que las mejores decisiones de mi vida las he tomado porque tengo ese soporte espiritual, creo que también es necesario y eso es lo que te lleva al propósito. Cuéntanos un poco, ustedes a qué se dedican, qué comercializan, dónde podemos encontrar tus productos. Ok, Grupo ISMA, nosotros nos dedicamos a la fabricación, comercialización de perfumería. Estamos especializados en perfumería. También tenemos productos como cremas. Ahorita estamos trabajando jabones líquidos. Tenemos un proyecto de perfumes para el cabello, pero nuestra especialización es perfumería. Nosotros fabricamos nuestra propia marca que es New Concept Adalberto, que es la que cubre, pues digamos que parte de nuestra capacidad de producción y también le prestamos servicios a otras marcas que necesiten, que no tengan planta de producción y que necesiten fabricar sus productos y certificarlos por el INVIMA acá en Colombia. Entonces nosotros también le prestamos servicio a otras marcas. ¿Qué hacemos nosotros? Aparte de prestarle ese servicio, nosotros fabricamos nuestras propias marcas y nuestra propia marca y la comercializamos en el territorio colombiano. Ok. ¿Y en qué ciudades se comercializan todos Bueno, a estos nivel productos? nacional, precisamente nuestra zona de influencia es la costa atlántica. Lo que te contaba ahorita detrás de cámara es que estamos en un plan de expansión. Una empresa de cosméticos normal en Colombia, el 70% de sus ingresos está en Antioquia, Cundinamarca. Nosotros tenemos el 90% acá en la costa, entonces vemos una gran oportunidad en el resto del país y estamos en nuestro plan de expansión de llevar nuestros productos hacia otras regiones del país. Tú nos encuentras en San Andrés, en Cúcuta, en Bucaramanga, Medellín, obviamente Barranquilla, toda la costa, Bogotá y sus alrededores. Creo que tenemos una muy buena cobertura geográficamente hablando que pues la estamos ampliando cada vez más. ¿Y ustedes tienen ventas en línea? Sí tenemos ventas en línea, ahorita estamos en un proceso de transformación digital. Este negocio empezó con maleta, de salir a vender con la maleta tradicional, de salir a buscar cliente a cliente, puerta a puerta. Hace ya un par de años empezamos todo este proceso de transformación digital. Sí tenemos venta en línea, tenemos nuestro sitio web www.newconcept.co. Ahí puedes encontrar todo nuestro portafolio de productos. Nosotros distribuimos almacenes, nosotros estamos en algunos almacenes de cadena, pero también nosotros lo llamamos hacia el mercado popular, que son estos mercados donde pues encuentras productos de muy buena calidad a muy buen precio en algunos casos y nosotros nos movemos más que todos en ese mercado popular. Ok, muy bien. Y Grupo ISMA, que tiene 8 años, en 10 años, cuando ya hayan pasado los
15, o sea, cuando tengas 18 años en el mercado, ¿cómo te imaginas tú a Grupo ISMA? O sea, ¿cuál es tu horizonte allí de crecimiento, tus deseos con Grupo ISMA en 10 años? No, yo me imagino siendo la mejor marca de perfumería de Colombia. En Colombia debemos ser los mejores y con una proyección internacional. Yo imagino mis productos en tiendas como Walmart, Estados Unidos, Centroamérica, la internacionalización de nuestros productos en 10 años ya debe estar completamente materializada. Ok, ok. Bueno, tienes una experiencia previa internacional trabajando y viendo que la familia lo ha logrado también en otros países. Ok, bueno, vamos a pasar a una sesión de preguntas rápidas. Son unas preguntas de preferencia, prefieres esto, prefieres lo otro, preguntas de sí, no, sobre vinculaciones de tu personal con el que trabajas. ¿Prefieres hacer vinculaciones laborales o por prestación de servicio? Laborales. Ok. Sobre esa contratación de empleos, ¿por bolsa de empleos o directos? Depende. Pero normalmente, ¿qué prefieres? Directos. Ok. Sobre contratos, ¿a términos fijos o indefinidos? Indefinido. Ok. En cuanto a infraestructura, ¿comprar o arrendar? Comprar. Sobre inversiones, ¿con recursos propios o con créditos? Créditos. Ok. Socios, ¿sí o no? Sí. Sobre compras, ¿en dólares o pesos? Pesos. Sobre software, ¿qué prefieres? ¿Licencias o desarrollos propios? Licencias. Ok. En cuanto a proveedores, preferencias, ¿internacionales o nacionales? Nacionales. Muy bien, y la última pregunta sobre equipos de trabajo. ¿Cómo prefieres la conformación de tu equipo de trabajos? ¿Hombres o mujeres? No, creo que mixto. No tengo así como una parcialidad hacia hombres. Ahorita tengo una cantidad de mujeres allá, pero no ha sido algo a propósito. Yo le digo ahora el matriarcado que tengo yo ahí. Pero no ha sido un tema de transición, gente nueva que ha ido llegando y pues se empiezan los procesos de selección y las que O sea, van que tienes llegando más mujeres en contratadas que estos hombres. momentos creo que sí. O sea, en la parte directiva sí, tengo más mujeres, casi todas. Entonces, si hay una preferencia. No es preferencia, se ha dado así. Porque cuando salimos a buscar una persona, no dicen, no, preferiblemente no, sino que los procesos han dado, yo siento que, bueno, a mí, bueno, realmente me gusta trabajar con mujeres, las mujeres son más organizadas, Totalmente, son un totalmente. poco más controladoras, pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Nosotros tenemos esa, digamos, esa limitante. Y sí me gusta trabajar, me entiendo muy bien con las mujeres, con hombres también, pero, hombre, ya Sí. llegando a la respuesta, sí, me gusta trabajar más con mujeres. Ok, Walid, gracias por recibir la invitación. Este podcast lo escuchan empresarios, lo escuchan emprendedores de la región Caribe y en toda Colombia. Y quisiera que le regalaras un mensaje a todas estas personas que están emprendiendo o que están creciendo con sus empresas o todos esos empresarios que ya llevan 5 o 6 años en el mercado. Un mensaje de finalización para todos ellos que nos escuchan. A todos esos emprendedores o empresarios, ya sea que estén iniciando, tengan su negocio, mi más sincera recomendación es que nunca se den por vencidos, siempre persigan sus sueños. eh, Pierde el que se da por vencido, eso realmente sí es perder, pero el que está luchando siempre está ganando, que sean resilientes, que busquen un propósito, detenernos yo creo que un tiempo en nuestra vida, pues a mí me tomó casi 3 meses encontrar mi propósito, es muy importante encontrar un propósito que los motive en ese camino y que aprendan a automotivarse. Recomiendo mucho la espiritualidad. Yo las decisiones más importantes de mi vida las he tomado desde un plano espiritual, realmente no tan material. Todo eso luego se materializa. Y la manera de poder equilibrar esto es mantener una estabilidad y una fortaleza espiritual.
que siguen adelante, que aprendan a hacer equipo. Jack Ma en una conferencia dijo, yo no soy bueno en nada, yo soy el mejor es buscando a los mejores haciendo lo que necesito y yo me encargo de que ellos trabajen juntos. Jack Ma es el dueño de Alibaba, uno de los hombres más ricos del mundo. También que aprendan esas habilidades de comunicación y de cómo consolidar equipos para que se dé un buen trabajo en equipo a nivel empresarial. Bueno, Walid, muchísimas gracias por estar en el mundo de las ideas. Muchas gracias. Gracias Alberto a ti por invitarme. Ok. Bueno, señores, esto fue un capítulo más del mundo de las ideas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Punto Estratégico, también en Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify como El Mundo de las Ideas. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.